Buenas noches. El tema a tratar hoy es la intervención orientada a los diagnósticos psicosociales y solución de conflictos, realizado por Lorena Gómez Gaviria, Angie Ayani Capié Ramírez, María Gabriela Ortega Rodríguez, Lizeth Karina Osorio Valle y Juan David Saldarriaga Blandón. Bueno, muy buenas noches compañeros, me presento, mi nombre es Karina Osorio, les hablaré sobre la definición de los conflictos, raíces del conflicto, componentes, niveles, clases y efectos de este. Bueno, para el inicio se procede con la definición del conflicto, lo cual se entiende como esas opiniones, intereses y necesidades de dos o más personas, como puede ser un grupo, que se contraponen a sus diferencias. Como se sabe, los conflictos son inevitables, en cualquier momento se pueden presentar. Pueden ser educativos, familiares, personales y sociales, debido a las diferencias que hay entre las personas. Además de que este causa a nivel psicológico estrés y frustración ante la resistencia del otro sujeto. Sin embargo, no todo es malo, ya que de esos conflictos destacan oportunidades de aprendizaje que se desarrollan ideas y alternativas en pro de una solución en conjunto. La raíz de un conflicto se puede dar por diversas situaciones como la subjetividad, la percepción de la otra persona con la que capta o entiende información, ya que si no entiende la manera explicada generará un conflicto, valga la redundancia, además de fallas de comunicación. Asimismo está la desproporción entre las necesidades y los actores, es decir, esa falta de recursos económicos por parte de los integrantes. La información incompleta, la interdependencia, es decir, que todo lo haga el otro, entonces todo recae sobre la otra persona. La presión que causa la frustración, las diferencias y las diferentes formas de pensar, actuar, y pues esas causan desacuerdos. Por otra parte, los componentes de un conflicto son, aparte de esto, como las personas, grupos, comunidades, entidades de la confrontación, y de ellos se desprenden las partes principales, quienes persiguen sus propios intereses, las partes secundarias, quienes demuestran cierto interés y pueden cumplir cierto papel en el proceso. Y por último, los intermediarios, que son pues, facilitadores del conflicto. También encontramos niveles de conflicto relacionados con los gestos visuales, las discordias y las crisis. Las clases de conflicto se dividen en dos. Primero está el conflicto innecesario, relaciones distintas al adquirir un mismo objeto, no quererlo, entonces por eso inicia ahí la discusión. Y está el segundo, los conflictos genuinos, que están sobre los intereses, sobre un interés común, sobre lo que se quieren, sobre las satisfacciones personales, que sería algo pues, sociológico, y sobre la manera de hacer las cosas. Por último, están los efectos del conflicto, que van de la mano de la actitud, del comportamiento que se genera de este, como por ejemplo la violencia por transgresiones, por frustración, preocupaciones que causan preocupaciones en la salud, o pues como bien lo decía, todo eso genera ansiedad y preocupaciones que ocasionan trastornos en la salud, produciendo impotencia, bloqueo de ideas, y se confunde prediscusión con la polémica. Se maneja un diálogo de sordos, no realmente un buen diálogo. Bueno, hablando un poquito del tema sobre el caso, le hablaré minuciosamente sobre este. Se irán basando a medida de las exposiciones, a medida que va pasando la exposición, el cual tiene como título modelos de intervención psicosocial en situaciones de desastre por fenómeno natural, viendo así con problemática los fenómenos naturales provocados en su mayoría por las acciones del ser humano, sean directas o indirectamente, ocasionando daños físicos y emocionales como en situaciones de desastre. Este tema lo van a ampliar más mis compañeritos y más adelante. Muchas gracias. Buenas noches compañeros y profesora, mi nombre es Angie Capié y les voy a hablar del diagnóstico psicosocial.
Diagnóstico es la primera fase de un proceso de planeación de acciones y busca conocer y comprender las condiciones en las que se encuentra una determinada comunidad para definir un plan de intervención psicosocial. El diagnóstico psicosocial permite identificar las necesidades y problemáticas estableciendo prioridades según el orden de importancia o de afectación, porque de lo contrario se corre el riesgo de una acción muy estructurada fuera del contexto y de la realidad. Hacen parte de las características a explorar los siguientes aspectos: la caracterización del contexto sociopolítico, el impacto colectivo de los hechos violentos y diferencial por grupos de edad y género, los diferentes mecanismos con que han enfrentado los hechos de violencia, los tipos de organización presentes en la comunidad, sus formas de participación y liderazgo, sus relaciones con otros grupos e instituciones, la cultura y los datos sociodemográficos del grupo o la comunidad. Todos estos elementos deben de ser tenidos en cuenta para el diagnóstico, pues corresponden a distintas facetas de la comunidad y a la visión integral de la misma desde la perspectiva psicosocial. Los elementos del diagnóstico psicosocial son, primero, el contexto sociopolítico, que determina aspectos del contexto que inciden en las condiciones actuales de la comunidad. Las variables que se tienen en cuenta son características del conflicto armado, es decir, dominio, control territorial, zona de enfrentamiento, etc. Acciones originadas por el conflicto que ha afectado a la comunidad, como persecuciones, amenazas o secuestros. Segundo, están las dinámicas presentes en los grupos. Para comprender la situación de esos grupos es importante tener en cuenta algunos aspectos, como las características de los hechos, la estructura familiar, la repercusión de la violencia, la atención a las necesidades especiales. Entonces, para el diagnóstico se identifican los recursos específicos de estos grupos representativos de miembros y las dificultades específicas en relación con el impacto de la violencia y condiciones de vida. Tercero está la organización, participación y liderazgo. Esta se entiende como el proceso de estructuración destinado a crear condiciones de progreso social, económico y cultural para toda la comunidad y con la participación activa de sus miembros. Por tanto, algunos aspectos de la participación para identificar en la realización del diagnóstico psicosocial son actuar con libertad, es decir, cada persona debe poder expresarse, intervenir en la toma de decisiones, respetar a los demás teniendo en cuenta sus diferencias, recordar que somos iguales en dignidad y derechos, ser responsables de nuestras decisiones. Son las características sociodemográficas. Es importante tener en cuenta elementos como el número de personas, porcentaje de personas que tiene de la comunidad, los niños que tienen acceso a la educación, las mujeres cabeza de familia, etc. Quinto son las características culturales. Para la realización de un diagnóstico psicosocial se identifican en relación con la cultura las visiones de la comunidad, las cuales son un referente para establecer la forma en que manejan sus conflictos, afrontan las situaciones y para conocer sus creencias y costumbres. Más están los mecanismos de afrontamiento de las comunidades. El afrontamiento se refiere a la manera en cómo le hacemos frente a las dificultades que se nos presentan para lograr recuperarnos moral, emocional, social y económicamente de nuestra manera individual y colectiva. Incluye pensamientos, emociones y conductas para resolver problemas. El afrontamiento se entrelaza con los recursos sociales, culturales y emocionales de los miembros de una comunidad. La red de relaciones interpersonales puede facilitar el afrontamiento. Es este sistema social al que las personas recurren en primer término en busca de apoyo, comprensión o ayuda para solucionar sus problemas. Hola, mi nombre es Lorena Gómez Gaviria y yo les voy a hablar sobre cómo se hace un diagnóstico psicosocial. Eh, las formas de obtener información para realizar un diagnóstico psicosocial son muy variadas. Incluye, entre muchas otras, la entrevista semiestructurada por medio del diálogo, la observación participante y la realización como de sociogramas o incluso cartografías y muchos más. Cuando uno va a realizar una entrevista semiestructurada, se debe tener en cuenta 3 ítems. El primero es como evitar cuestionarios formales o de forma rígida que se deban seguir al pie de la letra, sino realizar un diálogo en el que nos permita conocer nuevos temas y también que nos brinden más información sobre la comunidad. Segundo,
sería usar o utilizar preguntas abiertas y de forma sencilla, es decir, utilizando auxiliares de pregunta, por ejemplo, dónde, cómo, por qué, para qué, quién, entre otras más. Y el tercero, que creo que ya lo dije, es, pues con las otras dos, es como profundizar en los comentarios o las expresiones que la comunidad nos refiera a nosotros, ¿cierto? Eh, en conclusión, o lo que en realidad pretende la entrevista semiestructurada es conocer la situación y los involucrados que puede haber en ese conflicto. Es decir, que nos permita, valga la redundancia, definir el tipo de conflicto que hay, los intereses que hay, los participantes que están, eh, el desarrollo del conflicto, el surgimiento del conflicto y, por ejemplo, la disposición que tiene la comunidad para manejarlo. Bueno, en la observación participante y por ende en la realización de sociogramas, eh, nos permite recoger información que sea útil para, para la posterior intervención, ¿cierto? En este punto nos permite comprender las interrelaciones y las relaciones que hay al interior y al exterior de la comunidad. En este tipo de observación, el investigador, perdón, no puede perturbar la realidad de la comunidad. Es decir, se debe adaptar esa recolección de datos al ambiente natural. O en otras palabras, el investigador debe convertirse en uno de los actores de la comunidad e incluso participar en algunas de las actividades cotidianas que ellos hagan. Esta información él la puede ir recolectando como en un cuaderno, es decir, en un diario de campo, en donde se tenga claramente las observaciones, las percepciones y todo lo que haga parte de esa observación en ese ambiente específico, ¿cierto? Bueno, el investigador aquí también puede hacer uso de varias técnicas como la entrevista o la revisión de ciertos documentos. Por ejemplo, si en esa comunidad ya se ha realizado como iniciativas para solventar ese problema u otro tipo de problemas, él puede investigar eh, o leer o recolectar información sobre el diagnóstico previamente realizado, sobre los archivos institucionales y demás. Esto pues con el fin de ampliar la información que tal vez ya tenga. Bueno, el sociograma se puede realizar en distintas facetas, pero con un mismo enfoque o desde una misma problemática. Se puede comenzar, por ejemplo, por un sencillo mapa de agentes, los cuales serían instituciones, organizaciones y empresas que hay alrededor de la comunidad. Se puede seguir con un mapa o el involucramiento de recursos, o sea, la infraestructura, las herramientas y los materiales. Y posteriormente, uno de actividades, es decir, de los eventos, festividades o iniciativas que tiene o se hayan implementado en esa comunidad. También esto permitirá como identificar
las relaciones que haya o los bloqueos que hay entre estos elementos, eh, también los niveles de interdependencia y los conflictos que haya. Bueno, como van a ver en pantalla, los elementos están como designados por unas figuras. Es decir, hay unos triángulos, unos cuadrados, unos círculos y demás figuras. Cada uno de ellos tiene un nombre. Por ejemplo, el triángulo se representa por instituciones públicas. Por el otro lado están los vínculos, ¿cierto? Estos también tienen como unas figuritas, unas líneas con X que representaría pues el conflicto, que nos ayudarían como averiguar esas relaciones indirectas o directas o la ausencia de las relaciones que se tiene con estos elementos que hacen parte de la problemática. Bueno, por otro lado está como los niveles de organización que se tienen, es decir, en la mitad se ubica pues como la problemática o el sujeto de análisis. En los dos lados está como la notoriedad. Esta significaría como la relevancia o presencia activa de estos elementos. Es decir, que si se ubica a la izquierda, significaría como que estaría en menor proporción y a la derecha en mayor proporción. La cercanía, bueno, hay aspectos internos en la comunidad y aspectos externos, ¿cierto? La cercanía se definiría por cómo esos aspectos, tanto internos como externos, están cerca de la problemática central, es decir, deben de ubicarse como cerca. Si no, significaría, pues si se ubican más lejos, significaría que no tienen tanta cercanía con estos elementos. Bueno, conforme a lo anterior y basándonos en la problemática elegida, la cual se trata de los desastres por fenómenos naturales, se planteó un bosquejo primario de cómo abordarlo. Para iniciar, quiero retomar pues lo que habló mi compañera Karina, y es que los desastres por fenómenos naturales están tendiendo a aumentar en número, lo cual implica que exista mayor demanda de ayuda para el restablecimiento de estas comunidades afectadas y de los recursos destinados para la prevención y la atención de estas mismas, ¿cierto? Por eso es que cuando ocurre un desastre por fenómeno natural, afecta las condiciones y la calidad de vida de estas personas, generando, por ejemplo, pérdidas, sentimientos de dolor, frustración, también trastornos psicológicos, es decir, altera el estado anímico y físico de todas estas personas. Entonces, de acuerdo con esto y a lo investigado, la modalidad más común de intervención en estos casos es por medio del trabajo voluntario, la atención clínica individual, obviamente, y también se articularía por medio de procesos comunitarios. De acuerdo con esto, para iniciar con el diagnóstico de esta problemática psicosocial en población vulnerable, se pueden servir de estas preguntas. Primero, ¿cuántas personas aproximadamente conforman la comunidad o grupo? Niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Cómo les ha afectado los desastres por fenómenos naturales? ¿Qué impacto tiene esta problemática en la comunidad?
¿Qué ha surgido con los grupos que lo conforman cuando ha sucedido estas problemáticas? ¿Qué dificultades familiares han surgido de acuerdo con la problemática? ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad tras las secuelas de desastres por fenómenos naturales? ¿A cuál de las personas del grupo acudiría para contarles sobre cómo se está sintiendo con la problemática? ¿Y cuál persona consideras que podría desenvolver mejor en una situación de riesgo? ¿Cómo es la intervención orientada a la solución de conflictos psicosociales? Digamos que la intervención hace referencia a lo que se desarrolla en una práctica en base a los conocimientos y habilidades que se asocian a un campo de un saber en un nivel específico, ya sea a nivel personal, nivel interpersonal, grupal o masivo, y en un ámbito determinado, tal como lo es la familia, como es una comunidad, una institución o dentro de la misma sociedad. Cuando ya se tiene una recolección de datos claves en el diagnóstico, se parte de un análisis de este mismo como para iniciar un plan de acción que sea correspondiente pues a las necesidades psicosociales que se ven expuestas dentro de los individuos, dentro de un grupo o una misma comunidad, y así pues esto ayudará como a fortalecer y enriquecer un proceso de aprendizaje que será continuo o también podrá ser a largo plazo. Y la idea pues con esto es como que el individuo, el grupo o la misma comunidad pueda aportar desde su conocimiento y desde su experiencia sus propias soluciones, ya sea pues estimulando los diversos factores como son el apoyo social, lo que es la cultura y también puede ser la religión. Estos factores pues deben de ser indicadores para un bien general de cierta comunidad. También es importante pues que a la hora de actuar se logre tener un vínculo con la comunidad, con el grupo o con el mismo individuo. De allí pues esto digamos que partirá esa confianza de la comunidad hacia el profesional para que pues esto pueda tener una expresión mucho más libre por parte de las personas que están afectadas, y partiendo siempre de que no es el profesional quien tome las decisiones ni que proponga una solución, sino que este sea como un medio para estar entre la comunidad y las organizaciones pues que cooperan para el desarrollo de una solución con base pues a las problemáticas. Y la idea es que siempre se estimule al individuo o a la misma comunidad que piensen por sí mismos, para así no tener como dificultades a la hora de expresar sus necesidades, y que al contrario tengan una mayor expresión y tengan ideas claras con respecto pues a la problemática y a la solución de esta. Dentro de las estrategias de solución a las problemáticas psicosociales, digamos que existen modelos de intervención que permiten guiar al profesional por un enfoque, digamos, algo más organizado con respecto a las necesidades, donde, por ejemplo, las intervenciones basadas en el tiempo hagan un énfasis en el momento en que sucedió la problemática, en cómo era antes, durante y después de ese suceso, y de ahí partir también como de la creación de estrategias para la solución de la problemática. También están las metodologías y técnicas que podrían ser, digamos, empleadas por la comunidad, como son el trabajo grupal, el apoyo emocional, que estos se ven como más afianzados, ya que
dentro de una comunidad ya existe esa labor, esa confianza y ese apoyo entre ellos mismos. Entonces es aprovechar también este vínculo entre ellos para que se otorguen muchas más estrategias y que ellos mismos puedan, digamos, solucionar en base al trabajo que hacen en conjunto. Y algunas técnicas van también enfocadas, digamos, al manejo de las emociones y del estrés que genera la problemática o que generó la problemática. Y algo muy importante es que también se pueden aplicar algunas modalidades específicas, como lo es el auxilio psicológico para atender ya sea las crisis emocionales y de salud mental pues que se den dentro de la comunidad. Buenas noches para todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo es la intervención orientada a la solución de conflictos psicosociales y las 5 fases para desarrollar una solución a un conflicto psicosocial básico. Bueno, la metodología que voy a emplear es que en pantalla están las definiciones breves y por medio de un ejemplo de la problemática donde se aborda el tema que mis compañeros han expuesto anteriormente, se los voy a ir explicando para que sea mejor comprenderlo. Bueno, en primer lugar está la identificación, descripción y evaluación de la necesidad, carencia y problema. Partiendo pues del ejemplo, la información se puede relacionar con los desastres por fenómeno natural que conforman uno de los inconvenientes sociales más importantes de todo el mundo contemporáneo, ya que por lo general son provocados por acciones humanas, ya sea directa o indirectamente. Esta viene siendo como la idea principal sobre lo que está ocurriendo. Bueno, la segunda es el diseño del programa de investigación. Más allá de constituir una respuesta humanitaria, corresponde a un conjunto de acciones, metodologías, técnicas y experiencias que buscan influir positivamente en contextos sociales de alta vulnerabilidad. En tercer lugar tenemos entonces la realización de la intervención a partir de una visión psicológica. La modalidad más común de intervención es por medio del trabajo voluntario de la atención clínica personal, generalmente desarticulada de los procesos comunitarios, ya que la mayoría de las metodologías dan prioridad a una recuperación de las poblaciones desde el enfoque humanitario. En cuarto lugar se encuentra el procesamiento de la información y obtención de los resultados. Bueno, en términos generales, se encontraron múltiples perspectivas en la concepción de lo psicosocial y la salud mental en relación con los desastres. Y en quinto y último lugar está la evaluación, seguimiento y presentación de la información, donde el análisis posibilita concluir que la investigación en situaciones de desastre por fenómenos naturales representa una enorme complejidad, pues al desbordarse la función de respuesta también se dificulta destinar recursos para su indagación.